1, 2. Que el Señor les bendiga. Sean bienvenidas en esta tarde, ¿verdad? De culto de mujeres, Ministerio Dorca. Así es que pues vamos a depositarnos en las manos del Señor en esta tarde, presentando lo mejor de nosotros, que es nuestro corazón dispuesto a recibir la bendición del Señor para nuestra vida. Así que yo le voy a invitar que busquemos el Salmo número 46. Ahí dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Ahí donde nosotros encontramos ese refugio, encontramos lo que nosotros necesitamos en cuanto a alimentar a nuestro espíritu, ¿verdad? Y dice ahí la Biblia también que si nuestro corazón está contento, hay paz, pues lo demás es lo de menos también. Así es que sabemos que Dios es el que toma el control de todo. En Él está el poder, ¿verdad? De la vida y de la muerte también. Entonces, lo mejor es siempre refugiarnos en sus brazos. Amén. Así que voy a pedirle que yo voy a leer el primer versículo, el siguiente me acompaña a usted. Amén. Dice la palabra del Señor: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen las montañas a causa de su braveza. El río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ellas y no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones y titubearon los reinos, dio él su voz, se desvió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Todos juntos. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Gloria al Señor. Cerramos nuestros ojitos y oramos en esta tarde. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por regalarnos este día, Padre, donde podemos reunirnos para adorar, para alabar y bendecir tu nombre, Señor. Gracias, Padre Santo, por regalarnos la vida, Señor, por estar con nosotros en todo momento, Señor. Sabemos que a ti te ha placido que estemos en este lugar, Señor. Bendice a nuestras hermanas, aquellas que se conectan, Señor, desde sus casas, por esos medios de comunicación. Gracias por esas personas que tal vez vienen en camino, Señor, y se van a incorporar con nosotros para adorar y bendecir tu nombre. Te rogamos que recibas tú nuestra alabanza, Señor, que lleguen a ti con olor grato, Padre. Quédate con cada uno de nosotros, bendice nuestras vidas, Señor, pero también te pedimos que perdones a cada uno de nosotros por nuestras faltas, Señor, por nuestros errores. Te rogamos que tengas misericordia de nosotros, mi Dios, pero que en esta tarde permite que tu Espíritu Santo se derrame sobre nuestra vida. Toque, Señor, a cada uno de nosotros, que podamos sentir tu presencia, Señor, que podamos sentir tus caricias, mi amado Dios, y que sobre todo, Señor, podamos salir de este lugar bendecidos, Padre, porque tú hablas a cada uno de nosotras, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre en esta tarde. Quédate con nosotros, Señor. Tú eres nuestro invitado especial, Señor, en nuestra vida y en este lugar, Señor. Recibe toda la alabanza, Padre, que traemos delante de ti, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta tarde, dándote las gracias por esa oportunidad de acercarnos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Padre, y amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a cantarle a Él en esta tarde. Vamos a subir esos peldaños que pues algunas veces son difíciles, pero con el Señor podemos salir adelante. Amén. Así que usted trae su voz, cántele al Señor, gócese en su presencia y pues recibamos la bendición que el Señor tiene para nosotros. Amén. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, seguimos el camino.
puedo escalar. Levanto mis manos al cielo, y Cristo fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Gloria al Señor. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Santo mi vida, el anonimato, que Dios corona y vestido real. Así es Jehová, que salva al pequeño, por causa de él, yo haré más bien. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová. Glorificando, glorificando, te haré más bien por causa de Jehová. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Santo mi vida, el anonimato, que Dios corona y vestido real. Así es Jehová, que salva al pequeño, por causa de él, yo haré más bien. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová. Glorificando, glorificando, te haré más bien por causa de Jehová. Alabanza es para alabar a Dios. Si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo. Esta alabanza es para alabar a Dios. Si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo. Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón, y que una gloria del cielo está deslumbrando la casa de Dios. Estaban todos unánimes en ruego y oración, estaban todos unánimes en ruego y oración, y desde el cielo cayó el Espíritu Santo, y desde el cielo cayó el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Yo me quiero santificar para la gloria de Dios. Yo me quiero santificar para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Yo me quiero santificar para la gloria de Dios. Yo me quiero santificar. Amén, gloria al Señor, amén. A eso hemos venido, ¿verdad? A glorificar al Señor. Y nosotros pues nos hemos presentado en un sacrificio vivo a Él, amén. Así que yo le voy a invitar en esta hora que usted cierre sus ojitos, no pierda la comunión con el Señor, gócese siempre delante de Él y permita que su espíritu se conecte con el Señor en esta tarde. Permita que el Señor descienda sobre su vida, tome el control de cualquier situación por la que nosotros estemos atravesando. Usted adórele, agradézcale por este día, porque Él nos tiene en pie todavía. Él nos ha regalado ese soplo de vida, un día más de estar con nuestra familia. Es una bendición tan grande que sin que nosotros hayamos trabajado, a Dios le ha placido tenernos de pie una vez más. Y sabemos que no hay palabras para agradecer al Señor todas sus bondades, pero aprovechemos esos minutos de estar con Él
para que podamos sentir su presencia, para que podamos depositar nuestras cargas y creer en esos milagros tan maravillosos que Dios tiene para nuestra vida. Solo dejemos que Él se mueva en medio de nosotros. Le hemos pedido que su Espíritu Santo descienda y que descienda con poder sobre cada uno y que podamos llevar esa bendición para nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos. El estar aquí no es para perder el tiempo, no es por una costumbre que estamos aquí, sino que es para que dispongamos nuestro corazón, nuestro espíritu, para que se llene de la presencia del Señor. A eso hemos venido a este lugar, a santificarnos, a glorificar su nombre, y eso vamos a hacer en esta hora. Vamos a hacer así como dijo Jacob, que no nos vamos a ir de este lugar hasta que el Señor nos bendiga. Y en esta tarde Él nos ha traído con ese propósito, que descubramos nosotros cada día más de esa palabra que sustenta nuestro espíritu, esa palabra que nos llena a cada uno y que nos permite estar en pie creyendo en esas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Solo exprese la grandeza de su Dios. Crea que Él es maravilloso, que Él es hacedor de maravillas, de aquellos que le buscan, de aquellos que están cerca de Él. Y dejemos, ¿verdad?, que la presencia del Señor se mueva en este lugar. Él es nuestro invitado de honor para nuestra vida. Solo deje que el Señor la ministre en esta tarde, porque Él nos ha traído con un propósito muy especial para nuestra vida. Y adorémosle al Señor en esta hora. Bendito eres tú, Señor. De guerra y paz, Dios fuerte y tierno, eres tú. Principio y fin, el Dios eterno, eres tú. Estás tan alto y tan bajo, a lo ancho, a lo largo, en mi ser. Creaste el cielo, las estrellas, el mar, el universo y el amor. Dios, solo importas tú. Eres todo tú, la razón, la luz. Dios, te adoro a ti, Señor, pues no encontraré jamás a alguien como bendecimos tu nombre, Señor. de guerra y paz, Dios fuerte y tierno, eres tú. Principio y fin, el Dios eterno, eres tú. Estás tan alto y tan bajo, a lo ancho, a lo largo, y en mi ser. Creaste el cielo, las estrellas, el mar, el universo y el amor. Dios, solo importas tú. Eres todo tú, la razón, la luz.
Gracias, Padre, por permitirnos acercarnos a ti, poder adorarte y bendecirte, Señor, poder sentir tu presencia, tus caricias, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás en medio de nosotros y nos has traído, Padre, para darnos esa bendición a cada uno en el nombre de Jesús. A ti sea la honra y la gloria, Padre. Amén, Señor, y amén. Dejamos a nuestra hermana Doris. Que el Señor les bendiga. Le damos nuevamente la bienvenida a cada una de ustedes por estar en este lugar, que saben es el mejor lugar donde podemos estar en esta tarde, porque hemos venido a alabar su nombre, a glorificar a ese Rey de Reyes y Señor de Señores que vive para siempre. Así que con ese mismo sentir vamos a orar, pero primero quisiera leer unos versículos en el Salmo 86 del 1 al 7, que dice así: Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia, para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Con esa seguridad vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decirle: amantísimo Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Señor, estamos agradecidos por su bondad, por habernos permitido estar en este lugar. Señor, le pedimos a aquellos que vienen en camino que les traiga con bien, que apresure sus pasos, Señor, para que escuchen esta palabra fresca que será impartida en esta tarde, mi Dios. Gracias, Padre eterno, por la sierva que lo va a impartir. Dele denuedo, dele sabiduría, del entendimiento, para que pueda darse a entender todo lo que ella quiere dar a conocer por medio de su palabra, mi Dios. Gracias, Padre eterno, por esas alabanzas que hemos disfrutado y esperamos que hayan sido de olor grato a su presencia, Señor. Esperamos, Padre, que toda oración, ruego, súplica y agradecimiento llegue delante de su presencia, porque por esa razón estamos aquí, Señor. Dice su palabra que solamente debemos deleitarnos en usted y usted concederá las peticiones de nuestro corazón. Esa es una promesa que nosotros la creemos, Señor. Nos aferramos a su palabra viva, Señor. Creemos que solamente en usted podemos estar confiados. Creemos, mi Dios, que toda dolencia, toda dificultad, todo problema, todo estorbo del enemigo, usted lo está quitando en esta tarde, mi amado Dios. Gracias, bendito Padre, porque hemos podido ver su misericordia, que ha traído con bien a nuestra hermana Miriam, Señor, que ayer estuvimos suplicando y que ahora la tiene con un poco mejor de salud. Y no dudamos, Señor, que usted la perfeccionará. Gracias, Padre eterno, porque nosotros podemos ver sus maravillas día con día, Señor, en cada una de nuestras vidas. Bendito Padre, por esa provisión que da a nuestra familia, Señor, por ese entendimiento que nos da para poder entender su palabra, Señor, por todas aquellas cosas que nosotros necesitamos y que solamente confiados en usted podemos obtenerlas. Padre, le suplicamos, Señor, que todas esas dolencias que alguna de mis hermanas tenga, Señor, sea usted quitándolas en esta tarde, ayudándonos, Padre, a sobrellevar nuestras cargas, sea cual sea que fuere la dificultad, Señor. Mire ese problema, Señor, económico que alguna tenga, Padre, o que nos esté escuchando por medio de las redes sociales, Señor, y que esté en este momento en sintonía, orando y suplicando, Señor, porque necesita un bocado de pan,
porque necesita tener provisión. Gracias, Dios eterno, porque sé que usted desde los siglos y por los siglos, usted ha sido fiel con cada uno de nosotros, y su palabra dice que usted suplirá todo lo que nos falta, como se lo dijo, lo expresó el apóstol Pablo, Señor. Sé que usted tiene cuidado de cada uno de nosotros. Sé que cuida desde las aves de los cielos a cada una de sus criaturas. ¿Y cómo no nos va a cuidar a nosotros que somos sus hijos, Padre? Es por ello que estamos agradecidos, mi Dios, porque su palabra es fiel y verdadera y tiene el control de cada una de las cosas que nos acontecen, mi Dios. Gracias, Padre eterno, por estas hermanas que en esta tarde están reunidas junto a mí, Señor, clamando, poniendo sus peticiones, Señor. Llegue hasta lo profundo de cada uno de sus corazones. Es como usted lo ha dicho, que los escudriña, Señor. Así tenemos aquellas cositas que no las expresamos, pero que en nuestro ser deseamos que sean cumplidas. Y sé que en esta tarde usted está observando, usted está actuando y usted está fluyendo, mi Señor, en cada una de mis hermanas, Señor, acariciando, Señor, sustentando, confortando. Gracias, Dios mío, porque a veces necesitamos un toque suyo, Señor. Gracias, Padre eterno, porque con esa promesa nos dedicamos a suplicarle, Señor, para que sea usted quien esté actuando en nuestras vidas, en nuestros problemas, en nuestras dificultades, mi Dios. Padre, sé que todas las promesas que están en su palabra nosotros las tomamos como nuestras y las hacemos nuestras, Señor. Sé que fue hace muchos años que fueron escritas, pero como su palabra dice que su palabra es por la eternidad y hasta la eternidad, por eso las creemos, Señor. Por eso las tomamos como nuestras, mi Dios. Gracias, Dios, porque también dice su palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y en esas promesas nos aferramos, Señor, y creemos que usted estará beneficiando nuestras vidas, purificando nuestras almas, nuestros cuerpos y alentando a nuestros corazones, nuestra mente, todo aquello que nos agobia, mi Señor. Padre, queremos suplicarle porque sea usted quien esté viendo aquellas situaciones que hay en esos niños del Hospital Bloom, Señor, donde se encuentran esos pequeños, Señor, con grandes dificultades. Oh Dios, sea con ellos, por los padres, confórtelos, Señor, porque a veces uno siente que su pequeño está al borde de la muerte, pero su palabra dice que mientras usted no lo quiera y mientras usted diga será hecho, así será. Así que nosotros nos aferramos a esas promesas, mi Dios. También a los que están en las cárceles, Señor, dice usted que tenemos que orar por aquellas personas que están también presas, que sea usted confortándoles y sobre todo que les llegue palabra, Señor, esa palabra viva, porque pueden estar presos, Señor, físicamente, pero ser libre espiritualmente, Señor, porque cuánta gente ha sido presa del enemigo, Señor, y es por ello que algunos han cometido tantos errores, Padre, pero sé que usted estará confortando, estará minimizando las cargas que en esos lugares hay, Señor. Dios eterno, le suplicamos, Padre, por este país, por todas las situaciones que se avecinan, Señor. A veces vemos que la situación económica se ve un poco oscura, se ve un poco precaria, pero sabemos que confiando en usted tendremos nuestro pan diario, como dice su palabra, mi Dios. Aquellos que están suplicando, Padre, por alguna enfermedad terrible, Señor, que nada se puede hacer, pero mientras usted no ha dado su última palabra,
está esa libertad de poder decir, levántate. Gracias, Dios mío, porque en esta tarde podemos decir, levántese. Gracias, Dios mío, porque su poder es infinito y su sabiduría es eterna. Y mientras estemos tomados de su mano y su Espíritu Santo more en nosotros, tenemos esa confianza que usted puede hacer solamente, como dice su palabra, si usted quiere. Porque esa es la enseñanza que nos dio nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Así mismo oramos en ese mismo sentir, mi Dios, para que sea usted quien esté viendo aquella dificultad que para el ser humano ya no es posible, pero para usted no hay nada imposible, mi Dios. Bendito Padre, suplicamos que se glorifique en esta tarde, que nos llene de su gracia, que nos llene de su palabra, que podamos ser entendidos, mi Dios, y aferrémonos a esa palabra viva que viene en esta tarde. Le suplicamos, Padre, que sea propicio a cada una de las necesidades que traigamos y que mi hermana nos va a repartir conforme al Espíritu Santo que usted le ha dado. Bendito Dios, en sus manos de amor nos quedamos y le pedimos al Espíritu Santo que se quede con nosotros, y a nuestro Señor Jesucristo le damos las gracias, que está sentado a la diestra suya. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Pasa con nosotros nuestra hermana Zulma con la palabra. Buenas tardes, hermanas, que el Señor les bendiga. Qué bueno que en esta tarde hemos tenido a bien el poder ser bendecidas con la palabra de Dios. Es necesario y es importante que nosotras como mujeres tengamos ese momento, que apartemos ese momento para estudiar la palabra de Dios, para ser bendecidas, porque nos es necesario crecer cada día espiritualmente, ¿verdad? En esta tarde vamos a orar para que sea el Espíritu Santo que nos guíe en el estudio de la palabra de Dios. Amado Dios, gracias, Señor, porque en esta tarde nos hemos podido reunir como mujeres a estudiar su palabra, Señor, para crecer cada día como hijas suyas, para poderlas poner en práctica en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por sus enseñanzas, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, sea su Espíritu Santo quien nos guíe. Amén y amén. En esta tarde yo escogí este tema que se llama Donde hay perdón, hay bendición. Se dice que donde hay perdón hay bendición porque hay armonía, hay comunión, hay paz, hay tranquilidad. Y donde hay paz, hay tranquilidad y hay armonía, ahí está la presencia de Dios, ¿verdad? Y donde está la presencia de Dios, todo es bendición. Se dice que el perdón es liberar a alguien de culpa cuando alguien nos ha dañado, cuando alguien nos ha ofendido, o cuando nosotros necesitamos ese perdón también, porque muchas veces todas nosotras por naturaleza como seres humanos ofendemos o fallamos y vamos a la presencia de Dios, vamos y buscamos el rostro de Dios para que Él nos perdone cuando muchas veces nosotras hemos sentido que fallamos. Se dice que el perdón libera a alguien de culpa, cancelando la deuda de manera análoga como Dios perdona nuestros pecados. O sea, que es cuando nosotros dejamos soltar o dejamos ir la culpa o la ofensa que alguien nos ha causado. Muchas veces no es bueno vivir con esa carga o con ese resentimiento, porque realmente uno como hija de Dios no es bueno que vivamos así de esa manera, porque no es que nosotros no querramos y decimos por naturaleza yo no quiero, sino porque nos es correcto perdonar, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos dice que tenemos que perdonar. Entonces,
No es que yo quiera o que no quiera, sino que nos es necesario ser correctas para estar en la presencia de Dios. Dice Efesios 4:32, antes bien, dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Qué bueno, ¿verdad? Que vemos la promesa del Señor, que Él nos perdona. Nosotros teníamos una naturaleza pecaminosa, todo ser humano nacimos con esa naturaleza pecaminosa. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos necesitados del perdón de Dios, pero vino nuestro Señor Jesucristo, quien fue el fiador que pagó esa deuda en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos libres y perdonados de nuestros pecados. Pero agradecemos a nuestro Padre Celestial porque mandó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pero qué bueno es también que nosotras como hijas de Dios entendamos y comprendamos que así como nosotros nos gusta que Dios nos perdone, ¿verdad? Porque sí nos gusta que Dios nos perdone, o nos gusta que otras amistades nos perdonen, pero cuán difícil es muchas veces que nos toca a nosotros tener que perdonar. Eso muchas veces es bien difícil y ninguna va a decir, no, hermana, viera que a mí, no, yo bien fácil, yo perdono. No, porque yo soy sincera, muchas veces a mí han habido cosas que me ha costado y me ha dolido, pero yo comprendo y entiendo que yo debo de ser obediente a la palabra de Dios, ¿verdad? Y que debo de aprender a perdonar, porque no es fácil muchas veces hay ofensas. Quizás cuando a usted le humillan un hijo, a usted no le va a gustar como madre, ¿verdad? Que muchas veces le ofendan un hijo, que se lo vea mal o se lo menosprecien. Muchas veces por naturaleza humana, la madre le cuesta perdonar, ¿verdad? Cuando hay veces le ofenden a su hijo, o hay veces nos meten en contienda, ¿verdad? O con una persona a otra, y tal vez usted nada que ver, ¿verdad? En el asunto, y la meten en contienda y usted quizás ni cuenta se da y es bien difícil perdonar. O quizás le han hecho un robo, quizás alguna vez le han robado y usted se da cuenta más adelante que quién fue la persona que le robó algo tan valioso, o quizás dinero que le robaron. Todas esas áreas nos es bien difícil perdonar. O cuando hay un desprecio personal, ¿verdad? En la área laboral de trabajo, cuando hay jefes o compañeras o compañeros de trabajo que se creen superiores y menosprecian el trabajo de la compañera, ¿verdad? El compañero, entonces se siente menospreciada la persona, o una mala mirada, o cuando quizás a usted hay veces le quieren obsequiar algo y no se lo obsequian de buen corazón. Todos esos resentimientos muchas veces como mujeres se van guardando, o también un atropello sentimental, ¿verdad? Cuando muchas veces en el área matrimonial quizás hay palabras que ofenden, ¿verdad? Pero uno como hijas de Dios, un día nosotras como mujeres en el matrimonio prometimos a Dios, ¿verdad? Amarnos, respetarnos hasta que la muerte nos separe. Así prometimos delante de Dios, ¿verdad? Y muchas veces nosotras como hijas de Dios tenemos que poner en práctica eso, porque decimos yo debo de estar bien con Dios para que la bendición de Dios esté con nosotros. Y así sucesivamente se dan muchos ejemplos donde tenemos que perdonar. Pero ¿qué pasaría si nuestro Señor Jesús un día ve esa desobediencia en nosotros, que no queremos perdonar, ¿verdad? Y Él lo observa y lo ve y dice que dura está esta hija mía de su corazón, ¿verdad? Cómo tiene el corazón duro que no quiere perdonar. Pero muchas veces nuestro Padre Celestial dice que tenemos que perdonar, y cuando nosotros perdonamos somos bendecidas. Cuando nosotras dañamos y ofendemos, queremos que nuestro Padre Celestial nos perdone. Pero qué difícil sería si nuestro Padre Celestial un día nos dijera,
toma, aquí están estos pecados, te los devuelvo, yo no te perdono y llévate tus pecados, ¿verdad? ¿Cómo cargaríamos con esa carga de que nuestro Padre Celestial no nos perdonara, ¿verdad? Si nuestro Padre Celestial un día nos dijera, yo no te perdono, llévate tus pecados, llévate tus cargas, ¿cómo viviríamos, verdad? Una angustia terrible, pero nuestro Padre Celestial, que es grande en misericordia y amor, dice que Él nos perdona día a día, porque el Señor Jesús le enseñó al apóstol Pedro, ¿verdad? ¿Cuántas veces le dijo, tengo que perdonar a mi hermano? De seguro que al apóstol Pedro quizás algún dañito o alguna ofensa le hacían ahí entre los hermanos, ¿verdad? Cuando andaban con el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús le dijo 70 veces 7, o sea, 490. Eso lo podemos leer en Mateo 18, 21 y 22. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, todas esas veces al día, digamos 490, es porque a uno se le olvida la ofensa que le hicieron. Y somos como niños, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que en el reino de Dios es semejante a los niños, como los niñitos, ¿verdad? Que en un momentito están enojados y pelean, pero al otro momentito ya están bien felices jugando. De la misma manera, nosotras como hijas de Dios debemos de olvidarnos, debemos de soltar y dejar ir todo para que nosotras seamos libres. Y cuando usted tiene esa libertad que ha soltado, de que ha dejado, de que alguien la dañó, la ofendió, usted vive en paz, usted vive en gozo, usted vive en alegría y vive deseando el bien y la bendición a los demás, ¿verdad? Porque es necesario, como hijas de Dios, dar ese fruto del Espíritu. Ya vamos a estudiar 2 historias bíblicas que el Señor Jesús nos deja de ejemplo para que nosotras como hijas de Dios las tomemos en cuenta. Y así consecutivamente vemos muchas historias que se nos presentan y que se nos dan. Vamos a estudiar una parábola que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos. Dice esa parábola en Mateo 18, 23. La parábola se llama El que no quiso perdonar. Así se llama. Y vamos a ver cómo el Señor Jesús en esa parábola enseña que por no perdonar a esta persona le fueron aconteciendo muchas cosas incorrectas, muchas cosas que no eran de bendición a su vida. Yo se los voy a leer en la traducción lenguaje actual porque siento que nos explica mucho mejor. Y dice la historia, yo la voy a contar un poquito resumida. Dice la historia que el Señor Jesús les contó a sus discípulos. El reino de los cielos, dice, es parecido a lo que sucedió en un país. Dice que el rey mandó a llamar a sus empleados. Entonces, cuando comenzó a sacar cuentas, le llevaron a un empleado que le debía, dice, 60 millones de monedas de plata. Como el empleado, dice, no tenía dinero para pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo junto con su esposa y sus hijos, y que vendieran también todo lo que tenía. Así, con el dinero de esa venta, la deuda quedaría pagada. Como la deuda era tan grande, entonces este hombre vio que si lo vendían a él, que si vendían su esposa, sus hijos y todas sus posesiones, esa deuda no iba a ser cancelada, siempre iba a quedar otro resto por pagar. Entonces viene él y le suplica al rey que tenga misericordia, que lo perdone, porque él no puede pagarle esa deuda. Entonces dice, pero el empleado se arrodilló delante del rey y le suplicó, Señor, deme usted un poco más de tiempo y le pagaré todo lo que le debo. El rey, dice, sintió compasión de su empleado y le dijo, vete tranquilo, te perdono todo lo que me debes.
Mire cómo el rey lo liberó de la deuda y le dijo, vete tranquilo, tú ya no tienes ninguna cuenta por pagar, tú eres libre, vete en paz. Pero al salir este hombre, dice, de donde el rey, encontró a otro amigo suyo, a otro consiervo, ¿verdad? Y se acordó este hombre que esta persona le debía a él. Y entonces él, en vez de haber actuado de la misma manera, con misericordia y perdón, ¿verdad?, de lo poquito que le debía, él dice que lo asió, lo agarró y lo como pudo del cuello y hasta que lo asedió y le dijo que le pagara y que hasta que tenía que ir preso. Y sus compañeros vieron todo eso, cómo él había actuado. Dice en el versículo 30 de Mateo 18, pero aquel empleado no quiso darle tiempo y mandó que metieran a su compañero a la cárcel hasta que pagara el dinero que debía. Entonces vinieron los compañeros y le fueron a avisar al rey, le fueron a decir lo que había hecho este hombre, ¿verdad? Que como a él le acababan de perdonar su deuda y él no quería perdonar. Entonces el rey mandó a llamar a aquel empleado y le dijo, qué malvado eres, te perdoné todo lo que me debías porque me lo suplicaste. ¿Por qué no tuviste compasión de tu compañero así como yo la tuve de ti? El rey se puso furioso y ordenó que castigaran a ese empleado hasta que pagara todo lo que le debía. Imagínense, o sea, de que se puso furioso, mandó a unos verdugos, dice en la Reina Valera, para que lo agarraran y lo castigaran por lo que él no quiso perdonar a su compañero. Dice el versículo 35, Jesús terminó diciendo, lo mismo hará Dios, mi Padre, con cada uno de ustedes si no perdonan sinceramente a su hermano. O sea que ahí nos está diciendo, ¿verdad?, que si el rey mandó en esa parábola a castigar al hombre que no quiso perdonar, de la misma manera nos puede suceder a nosotras como hijas de Dios, ¿verdad? Que el Señor nos puede castigar por no perdonar. Y nosotras queremos estar siempre como hijas de Dios en obediencia delante de nuestro Padre y en bendición, no sea que dejemos de alcanzar la gracia y la misericordia de Dios. Como les decía al principio, es necesario perdonar, es lo más correcto que como hijas de Dios podemos hacer. No es que cada persona no quiera perdonar, sino que es necesario que sepa, que entienda que perdonar no es aprobar lo malo muchas veces de otra persona, sino que es aprender a soltar lo que no nos beneficia nuestra vida. Fíjense que yo hace unos días, a mí me sucedió algo hace como 2 años, y entonces alguien me metió en contienda con una amiga muy querida mía, muy preciada. Para mí ella es de gran aprecio, pero yo nunca me he prestado a hablar en mal de ella, ¿verdad? Entonces, bueno, se dio un malentendido. Y entonces yo me sentí dañada porque yo no había dicho lo que ella le habían dicho, ¿verdad? Entonces, y qué triste fue para mí hace como unos 2 meses enterarme y darme cuenta y que me dijeran, esta persona fue la que la puso a usted en contienda con ella. ¿Cómo creen yo que me sentí? Molesta, ¿verdad? Y mal. Y yo dije, Dios mío, hay cosas que uno en la vida no las puede creer. Pero ¿qué me fue necesario a mí? Soltar, perdonar, olvidar lo que aconteció, ¿verdad? Muchas veces nos vemos en situaciones así, porque el diablo muchas veces no está contento viendo la armonía o la amistad que hay entre personas, ¿verdad? Siempre el diablo quiere destruir esa comunión, esa armonía que puede haber entre 2 amiguitas o un grupo de amigas, pero debemos de aprender a soltar y olvidarnos, ¿verdad? Y gracias a Dios que quedó siempre en armonía mi amistad con esa amiga, ¿verdad? Dice en Hebreos 12:15, mirad, dice, mirad bien,
no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. O sea, no es bueno dejar encallar las cosas en nuestro corazón, que no andemos esa raíz de amargura, no sea que dejemos, dice, de alcanzar la misericordia de Dios, no sea que esa amargura nos estorbe, y por ella, dice, muchos sean contaminados. No es que muchas veces que usted perdone, porque hay veces se logra a entender o a ver y a decir, esta persona ya anda bien conmigo. Dice muchas veces las personas, es hipócrita, dice. Eso es lo que el ser humano dice, ¿verdad? Porque es el diablo el que le mete eso. Pero muchas veces no logran entender y comprender que es la presencia del Espíritu Santo que ha hecho un cambio en esta persona y que ha aprendido a perdonar y a ver con amor a su prójimo. Y ya lo vamos a ver en la palabra de Dios, ya lo vamos a estudiar con un personaje que se portó extremadamente súper mal con su amo, ¿verdad? Se portó mal, pero le fue necesario perdonar a pesar de todo lo que había acontecido, porque es tan esencial y vital el perdonar. Lo que nosotros perdonamos no se compara a lo que Dios día a día nos perdona a nosotros, ¿verdad? Como les dije, vamos a estudiar una carta del apóstol Pablo, una carta que él escribió y se la mandó a Filemón. Él le mandó esta carta a Filemón y vamos a estudiar cómo en esta carta relata todo un suceso que hubo cuando un esclavo se portó mal con su amo. Se dice que Filemón era un hombre rico, era un hombre con una gran posición económica, que tenía muchos bienes, muchas riquezas, tenía muchos esclavos, tenía muchos hombres trabajando para él. Y cuando usted tiene a alguien en su casa que trabaja para usted, usted le deposita la confianza a esa persona, ¿verdad? Usted le da la confianza. Es que esta semana estoy un poquito mal de la garganta, pero tomé un poquito de agua. Usted le da esa confianza, quizás muchas veces, que le administre quizás sus bienes, ¿verdad? Que le cuide sus hijos, que le cuide su casa. En ese tiempo se dice que un esclavo llegaba a ser pertenencia de su amo. Él llegaba a ser una posesión de su amo. Entonces vino este hombre esclavo que se llama Onésimo, cometió un error. Se dice que le robó a su amo, a Filemón. Entonces él se fue y se le fue huyendo por todo lo mal que había hecho y todo lo mal que se había portado. Entonces el apóstol Pablo, cuando estaba preso, le compartió las buenas nuevas de salvación a Onésimo. Y Onésimo se convirtió a Cristo Jesús. Y dice el apóstol Pablo que Onésimo daba frutos de que ya era un hijo de Dios. Él había cambiado, él era una nueva persona, él ya daba testimonio de ser un verdadero hijo de Dios. Su vida había sido transformada por el poder de Dios. Y eso es lo que nuestro Padre Celestial día a día hace con nosotras como hijas de Dios. Él nos transforma día a día. No es que muchas veces enfaticemos lo malo que una persona ha hecho, sino que debemos aprender a ver con esos ojos espirituales, con esos ojos de misericordia a las personas, porque ya vamos a ver en qué situación se encontró Onésimo, necesitando ayuda de Filemón. ¿Cuántas veces a nosotras se nos han presentado oportunidades donde nos piden ayuda, verdad? Y nosotras, como buenas hijas de Dios,
llenas del fruto del Espíritu Santo, no debemos de negarle la ayuda, el favor, la hospitalidad, el apoyo que una persona puede estar necesitando. Como hijas de Dios debemos de verlos con amor y brindar nuestro apoyo, nuestra ayuda en cualquier momento que se nos pida. Dice la palabra de Dios en Filemón, si ya lo tienen, dice Filemón en el versículo 1 y 2. A mí me ha gustado mucho este libro, solo es un capítulo el que hay, pero dice, ahí está transcribiendo el apóstol Pablo y dice: Filemón, querido compañero de trabajo, te escribe Pablo, como bien sabes, estoy preso por servir a Jesucristo. Recibe mis saludos y los del hermano Timoteo. También saludamos a toda la iglesia que se reúne en tu casa. Qué bonito, ¿verdad? Porque ahí nosotros comprobamos que en ese momento la iglesia no era un gran edificio, no era un gran templo. La iglesia somos nosotros los miembros de Cristo que vamos y nos reunimos. Si ustedes se fijan, ellos en ese momento no tenían un templo donde reunirse, no tenían un edificio, sino que dice: salúdame a toda la iglesia que se reúne en tu casa. Así es que es bonito, hermanas, cuando aprendemos la palabra de Dios. Luego nos vamos al versículo 7. Dice: hermano Filemón, estoy muy contento y animado de saber que amas mucho a los demás, pues tú has consolado y animado a todos los que te pertenecen al pueblo de Dios. Mire qué bonito, o sea que Filemón era un hombre de buen corazón, ¿verdad? Era un hombre acogedor que ayudaba a las personas, las sostenía, las fortalecía, las cuidaba, ¿verdad? Les daba hospitalidad. Si había necesidad de compartir el alimento, lo compartía. Si había necesidad de orar, de darles palabras de ánimo. Muchas veces simplemente solo con el hecho de escuchar usted a una amiga que está en alguna angustia, en alguna aflicción, y con escuchar y orar, usted ya le está haciendo de ánimo y de mucho apoyo, de mucha bendición a las personas. Luego dice en el versículo 11, antes dice: Onésimo fue para ti un esclavo inútil, pero ahora dice, nos es útil a ti y a mí. Por eso ahora te lo envío de vuelta. Imagínense Filemón que ha de haber sentido después de que Onésimo le había robado, se había portado mal y se fue huyendo. Y luego el apóstol Pablo se lo manda con esta carta. Qué tremendo el pobrecito Onésimo, ¿verdad? Entregándole la carta a Filemón que lo recibiera. Y qué difícil ha de haber sido ese momento, pero el apóstol Pablo le dice en la palabra de Dios: te lo pudiera ordenar, dice, y bien te lo puedo ordenar, le dice, te lo debo ordenar, porque yo he sido para ti, le dice, un padre espiritual. O sea que el apóstol Pablo había ganado a Filemón para Jesús, ¿verdad? Le había compartido las buenas nuevas de salvación y lo había llevado a los pies de Jesús. Qué importante es muchas veces respetar y querer y apreciar a la persona que Dios usa como guía espiritual en nuestras vidas. Porque aquí le dice el apóstol Pablo: te lo puedo ordenar, le dice, tú me debes más a mí, le dice, por el bien que yo te he hecho, de cómo ahora tú estás, le dice, porque yo te compartí, le dice, las buenas nuevas de salvación. Bueno, si continuamos en el versículo 16 dice: solo que ahora ya no lo tendrás como un esclavo, a Onésimo, ¿verdad?, sino como a un hermano muy querido, lo cual es mucho mejor. Yo lo quiero mucho, pero tú debes quererlo aún más. Quiérelo como a un miembro de la familia del Señor, ¿verdad? Como el cuerpo de Cristo, que lo recibiera, porque ahora él era
una persona nueva con ese poder restaurador de la presencia del Espíritu Santo. Ya no era el mismo pecador que antes cometió sus errores, sino que había cambiado, así como un día el Señor Jesús cambió nuestras vidas, como era nuestra vida anterior, ¿verdad? Yo recuerdo como a mí me costó, hermanas, caminar y caminar en los caminos del Señor, me costó mucho. Yo me empecé a congregar en el año 97, pero cuando yo ya entregué como más firmeza al Señor y decir, no, yo hoy sí tengo que cambiar, yo tengo que obedecer y entregarme a la palabra de Dios. Imagínense, fueron 2 años, porque en el año 99 yo decidí ya caminar más apegada a los caminos del Señor y a congregarme más. Así es el poder restaurador de nuestro Señor Jesucristo, que Él extiende su amor y su misericordia, no importando el pecado o la maldad que muchas veces hayamos cometido. Luego le dice en el versículo 17, si realmente me consideras tu hermano, te pido que lo recibas como si me recibieses a mí. Si Onésimo, oiga, ahí es donde se dice, ¿por qué creen que Onésimo había robado algo? Si Onésimo te hizo algo malo, o si te debe algo, cóbramelo a mí. Con esta firma, que es de mi puño y letra, me comprometo a pagarte todo, aunque francamente no deberías cobrarme nada. Fíjense, pónganle mucha atención, no deberías cobrarme nada, pues todo lo que tienes y todo lo que eres, me lo debes a mí. Fíjense cómo nosotros debemos de amar mucho a nuestros guías espirituales, porque Pablo había sido un guía espiritual para Onésimo, ¿verdad? Luego le dice en el versículo 20, hermano Filemón, hazme este favor, pero no lo hagas por mí, sino por tu amor al Señor. Tú y yo somos hermanos, dame esa tranquilidad. Filemón se vio comprometido y quizás no comprometido, quizás como él ya era una persona de buen corazón, como leímos anteriormente, que daba hospitalidad, apoyo, ayuda a los demás. Le dijo, ya no lo mires como un esclavo, míralo como un hermano, como miembro de la familia de la fe en Cristo, que lo recibiera, que lo perdonara y que le ayudara. El versículo 20 dice, Epafras, que está preso conmigo por servir a Jesucristo, te envía saludos. También te envían saludos Marcos, Aristarco, Dermas y Lucas, que son mis compañeros de trabajo. Si ustedes se fijan, el apóstol Pablo estaba también en ese momento en un sufrimiento, preso injustamente por predicar el evangelio, por compartir las buenas nuevas de salvación por personas que quizás no merecían el perdón de Dios, pero él vio a bien y vio la necesidad de ir y compartir esas buenas nuevas de salvación para que estas personas obtuvieran el perdón y la paz y la libertad en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, ustedes se fijan, el apóstol Pablo estaba preso injustamente, pero aún así, él no dejó de servirle al Señor. Siempre él siguió sirviendo estando preso, porque allí en la cárcel fue donde ganó a Onésimo, fue allí donde le compartió esas buenas nuevas de salvación. Pero, como les decía, volviendo a nuestra vida actual, muchas veces nos cuesta perdonar, porque a mí muchas veces me cuesta perdonar. Yo siento de que si yo no oro y le pido a Dios, muchas veces hay veces me han dañado tanto, me han ofendido tanto, me han herido tanto, y yo lo que hago es dejarle todo al Señor, ¿verdad? Y trato de olvidarme, y bueno, yo digo, Señor, usted tendrá el control, usted tendrá
que me dé esa paz a mí, el poder perdonar, ¿verdad? Muchas veces hay familiares que lo dañan a uno, lo ofenden. Bueno, cuántas cosas que se miran, ¿verdad? Pero muchas veces, hermanas, es mejor callar, perdonar y seguir la vida en libertad, ¿verdad? Viviendo esa paz, esa tranquilidad y soltar aquello y no vivir recordándonos. ¿Y saben por qué nos cuesta perdonar? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Y el apóstol Pablo nos fue ejemplo de que nos es difícil muchas veces obedecer la palabra de Dios, porque la carne es débil. Dice el apóstol Pablo en Romanos 7:23, dice, pero también dice, me sucede otra cosa, dice el apóstol Pablo, hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. O sea que el apóstol Pablo tenía una lucha interna en su corazón, que el Espíritu lo mandaba a hacer lo bueno, pero muchas veces él no hacía lo que era bueno, sino que hacía lo que la carne le decía. Pero dice, yo lucho, dice, trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar, porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, dice el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. O sea, la presencia del Espíritu Santo lo redarguía a él, andar conforme a lo que nuestro Señor Jesús nos había enseñado, ¿verdad? Andar con esos frutos del Espíritu como hijas de Dios, perdonando a los que nos ofenden. En la vida usted debe elegir siempre perdonar en vez de venganza, porque si no hay perdón, usted desea vengarse. Y cuando usted desea vengarse, eso es pecado, porque eso ya no viene de Dios, eso viene del diablo, ¿verdad? Cuando ya vienen malos deseos o malos sentimientos, ya no vienen de la presencia de Dios. Debemos de orar siempre y pedirle a Dios que nos ayude a perdonar sin llevar la cuenta. Sin llevar la cuenta es que usted no se va a estar acordando, usted ya se olvidó de todo. Usted debe perdonar porque necesita sacar el dolor que tiene interno. Necesita ser feliz y vivir en paz. Debe renunciar siempre al deseo de venganza. Perdonar, dice, no es aprobar lo malo, sino a soltar aquello que no nos está haciendo libres, ¿verdad? Aprender a soltar aquello que nos quita la paz. Así es que, hermanas, en esta tarde debemos siempre pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé la guía de su Espíritu Santo, porque donde hay armonía, donde hay comunión, ahí está la presencia de Dios, ahí está la bendición de Dios. Y dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué bonito, hermanas, el poder buscar siempre la paz. Usted búsquela, hermana. No hay nada más bonito de buscar uno la paz, de vivir en esa serenidad, en esa tranquilidad, en ese gozo, en esa alegría. Usted debe disfrutar su vida día a día, lo que Dios le va permitiendo, otorgándole en su vida. Disfrútela, la vida es para disfrutarla, para vivir en gozo, para vivir en alegría. No se niegue usted misma a ser feliz, usted misma disfrute lo que el Señor día a día le concede, que es la presencia del Espíritu Santo. Vamos a orar.
Amado Dios, gracias, Señor, por su palabra, porque nos redarguye, nos enseña, Señor, nos insta, Señor, que nos es necesario aprender a perdonar y a ser felices, a disfrutar día a día, Señor, su presencia, de lo que usted nos da día a día. Su palabra dice que usted nos otorga de bendiciones, Señor amado, para que las disfrutemos, dice su palabra. Gracias, mi Dios, porque tenemos un Padre bueno, un Padre amoroso, un Padre misericordioso, que siempre está presto para nosotros, Padre mío. Amado Dios, si en esta tarde hay alguien que está viendo esta transmisión y desea recibir al Señor Jesús en su corazón para ser libre de pecado, libre de condenación, libre de culpa, no es bueno que las personas vivan culpándose, Señor amado, porque usted ha perdonado, perdona a toda persona que se acerca a usted. Su palabra dice que usted no desprecia un corazón contrito y humillado, Padre amado, un corazón que se acerca a usted. Debemos, Padre amado, aprender a ver a las personas, Señor, con esos nuevos ojos espirituales, Señor, ese cambio, esa transformación que usted día a día hace en las personas, amado Dios, que se vea ese fruto, esa presencia, esa llenura de amor al prójimo, Señor amado, que los frutos siempre sean de bendición